Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este jueves. Es especial porque la hago en el Colorado, donde analizaremos cómo fue la temporada del rubro de la nieve y del esquí, que ha tenido muchos cambios y lo seguirá teniendo acá en Chile. Antes, por supuesto que tenemos que seguir hablando de la polémica por los cobros en exceso en las cuentas de la luz. ¿Se le devolverá efectivamente la plata a las personas? ¿Cómo ha sido este proceso? Y también, ¿sigue habiendo repercusiones políticas como la acusación constitucional al exministro de Energía Diego Pardou? Es lo que nos cuenta Francisca Bahamontes. Las cuentas de la luz han sido una gran preocupación para la población desde hace ya varios meses. A esto se suma el error metodológico de la Comisión Nacional de Energía, que afectó el cobro de la tarifa y el sobrecobro reconocido por la empresa Transelec. Salimos a la calle para conocer las principales dudas de las personas y esto fue lo que nos dijeron. Saber si realmente se irá a devolver el dinero o como compensación o irá descontado dentro de la boleta del próximo mes, los meses siguientes. Yo me vi afectada en el doble la tarifa que yo cancelaba y quiero saber cómo me lo van a devolver. Por mi forma en personal es que me lo devuelvan en dinero como yo lo pagué. No que me lo descuenten de mi cuenta de luz, porque eso ya fue pagado con dinero. La verdad, la sanción a los responsables pertinente ante este grave error, porque es un grave error. La normativa vigente indica que las tarifas de electricidad deben fijarse 2 veces al año. En esa línea, las autoridades han señalado que el exceso en el cobro sería corregido en el decreto tarifario que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Por lo tanto, la devolución se reflejaría en la boleta de cada consumidor durante ese mes. En este momento, las empresas se encuentran revisando el informe técnico preliminar y tienen un plazo para entregar sus observaciones. Luego de eso quedan otra serie de pasos antes de que se concrete este decreto. En el caso específico de la empresa Transelec, el gobierno llegó a un acuerdo con la compañía. En paralelo, algunos parlamentarios ya han presentado proyectos para elaborar una ley corta que busca adelantar la devolución. Como legislación de nuestro país, las entidades privadas, que en este caso son las que nosotros tenemos como servicio de electricidad, cómo están cuidando nuestros derechos y nuestros deberes. Si el Estado, que es un ente fiscalizador público, no nos cuida a los ciudadanos comunes, ¿quién nos va a cuidar? En relación a esa duda, dentro de esos mismos proyectos presentados para poder adelantar la devolución, algunos parlamentarios han insistido en que se debe fortalecer el rol fiscalizador, regulador y sancionatorio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Esta es la entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de las normas por parte de las empresas que proveen estos servicios. De hecho, este organismo habría sido el que advirtió a la Comisión Nacional de Energía entre mayo y junio de este año este sobrecobro, el error metodológico en el que se incurrió y que finalmente dio como resultado este mal cálculo en las tarifas. Esta situación ha abierto distintas aristas. Además de la devolución de los cobros, también está la definición del monto exacto que hemos pagado como consumidores en nuestras boletas por este concepto. Y también, por otra parte, la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardou, por su responsabilidad política en este hecho. Seguiremos revisando más informaciones sobre este tema en las próximas ediciones de Agenda Económica. Sin dudas que el mercado laboral ha sido uno de los temas más importantes en el último año en la agenda económica de nuestro país. Hay un informe muy importante que trae datos que son relevantes de conocer, tal como lo cuenta Benjamín Chávez. Esta mañana en la sede de ICARE se llevó a cabo el diálogo Radiografía y Desafíos del Empleo Joven en Chile, instancia donde se analizaron los resultados de una encuesta sobre el empleo y desempleo juvenil en nuestro país, llevado a cabo por el Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales, en conjunto a Cajas de Chile. El informe reveló la alta tasa de desempleo en el segmento de los 18 a 24 años, el que alcanza el 20,5%, y además la informalidad laboral en este mismo grupo, que alcanza los 34,7 puntos porcentuales. Ante este panorama, la discusión estuvo también centrada en las medidas concretas para poder contrarrestar este fenómeno. El ministro del Trabajo estuvo en esta instancia y se refirió al respecto y de los esfuerzos del gobierno para contrarrestar esto.
Hay muchos jóvenes que se encuentran trabajando de manera informal en empresas formales y en ese sentido ahí lo que uno ve es que muchas veces se produce un incumplimiento de la ley. Y eso obviamente está sujeto a materia de fiscalización y a un llamado a las empresas que tienen que contratar por los mecanismos que la legislación laboral establece. Ahora, dicho eso, también muchas veces se requiere de un incentivo para que efectivamente estos trabajadores sean contratados de manera formal y para ello creemos que el mecanismo de subsidios al empleo no solamente es una herramienta para contratar más personas, sino que también para formalizar a más personas. Precisamente, y respecto de la informalidad laboral, la presidenta de SOFOFA se refirió al rol que deberían tener el mundo empresarial para poder garantizar seguridad y también mayores oportunidades laborales en los jóvenes trabajadores. Escuchemos. Cómo desde el sector empresarial promovemos la contratación juvenil, cómo empujamos algunos ejercicios como la formación dual que permite que los jóvenes desde temprana edad estén ingresando a la empresa en prácticas laborales, en alternancia, son mecanismos virtuosos y ahí concuerdo con usted, tenemos que mirar esto de una forma mucho más integral, qué rol las empresas cumplimos en esta contratación formal. En cuanto a las causas para poder acceder a un empleo, el director del Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales se refirió que si bien gran parte de los jóvenes están desocupados, la mayoría de ellos lo hace por motivos de estudio. Lo preocupante es que hay un gran segmento de esta población que está buscando un trabajo y no ha podido conseguirlo. Pasemos a ver sus declaraciones. La mayoría de los jóvenes está fuera de la fuerza laboral y eso asociado principalmente a razones de estudio. Sin embargo, dentro de los jóvenes que sí participan en el mercado laboral, efectivamente hay una tasa de desempleo muy alta, o sea, las personas jóvenes que sí participan en el mercado laboral tienen altas dificultades de empleabilidad, les cuesta mucho conseguir este empleo, eso asociado a factores como la falta de experiencia, ¿cierto? Los sistemas educativos que son secuenciales en vez de tener formación en el trabajo durante los periodos de estudio, las instituciones laborales también contribuyen a ello, en fin, hay muchos factores. La instancia se concluyó finalmente destacando la importancia de una coordinación público-privada para poder garantizar mayores oportunidades laborales en este segmento de la población, es decir, los trabajadores jóvenes de nuestro país. Este andarivel ya está detenido por lo que queda de año, por lo tanto, al regreso acá en Agenda Económica analizaremos cómo estuvo la industria de la nieve en nuestro país durante 2025. Ya volvemos. Tal como les comenté antes de hacer la pausa, la entrevista de esta Agenda Económica PM de jueves la hago a 3.000 metros de altura en el centro de esquí El Colorado, porque aún queda algo de nieve para hacer un balance de la temporada y también cambios que está experimentando el grupo que es dueño de este centro de esquí y otros en el país. Conversamos al respecto con José Ignacio Morales, que es el gerente general interino de Andacor, que es el grupo dueño del Colorado y otros centros de esquí. José Ignacio, gracias por recibirnos acá para Agenda Económica. Hola Nicolás, mucho gusto y muy encantado de tenerte aquí hoy día en el Colorado. Estamos en nuestro restaurante Mirador a 3.000 metros. Como tú puedes ver, ya se ha ido casi toda la nieve, pero algo queda y me parece un escenario perfecto para poder compensar lo que fue esta temporada. Ya pasado mitad de octubre y queda algo de nieve. ¿Esto es una señal de que la temporada, al menos en la cantidad de nieve que cayó, fue positiva? Absolutamente. Tuvimos una temporada muy buena, que partió quizás un poco tardíamente respecto a lo esperado, pero que se prolongó por más de 100 días en el caso del Colorado y los centros de la zona central. Así que tuvimos oportunidad de tener muchos días de muy buenas condiciones de esquí. 100 días es mucho, más o menos mucho, espectacular para el rubro. En general, lo que se considera un año normal y que es más o menos el escenario que uno proyecta, idealmente son 90 días. En este caso puntual, en el Colorado tuvimos 101 días de operación, por lo cual lo consideramos muy bueno. Ahora, en comparación con el año pasado, si recuerdan bien, tuvimos un comienzo temprano de la temporada en el mes de mayo, lo que nos dio 3 semanas más de operación. Ahora, esa diferencia en días de operación del año pasado la vimos compensada con una mayor afluencia de público en general y esquiadores en particular durante esta temporada. En condiciones climáticas
¿Esto se dio porque cayó más nieve o porque quizás cayó menos nieve pero se mantuvo debido a la temperatura? Tú también me comentabas que el viento acá juega un rol fundamental. Así es. En cuanto a las condiciones de la nieve, la verdad es que tuvimos un año bastante afortunado porque hubo las nevadas suficientes y espaciadas de tal manera que cuando la nieve ya estaba llegando, digamos, se estaba poniendo crítica la condición de nieve, recibíamos una nueva nevada en cantidad suficiente para continuar por varias semanas más, y eso va indudablemente reaviva las ganas de la gente de venir a la montaña, encontrarse con todo esto recién nevado, una maravilla, y eso pudimos experimentar muchas veces esta temporada. ¿Se puede proyectar cómo va a ser climatológicamente el próximo año o es algo que simplemente se va a saber unos meses antes de la temporada? Siempre se manejan algunas predicciones que te van mostrando algunas tendencias o anomalías o patrones que muchas veces se repiten, y uno puede o no tener alguna fe en esas predicciones, pero en definitiva nunca vas a estar 100% seguro hasta que tienes una primera nevada que te permite dar la partida, digamos. Siempre hay un alto nivel de incertidumbre y ansiedad, y de la misma manera se recibe ese día de inauguración con mucha emoción por todos los esquiadores. Y en términos generales, pensando en el cambio climático, ¿han notado algún cambio ya que sea más permanente acá en el centro? Definitivamente, si uno compara la línea de nieve, digamos, o la cota cero de temperatura, digamos, o desde qué altitud empezaba a nevar hace 20 o 30 años en comparación al día de hoy, evidentemente la línea de nieve ha subido considerablemente. Y en nuestro caso particular, nuestro centro de montaña Parque Farellones, que está en la zona de Farellones, que es el más bajo, ha tenido muchas temporadas problemas de inhibición porque ha llovido y no ha habido nieve en circunstancias que a partir de 2.700 o 2.900 metros ya tenemos nieve. Y eso perjudica absolutamente el rubro porque uno piensa que quizás la gente se puede caer en Farellones, pero subir al Colorado o no funciona tan así. O sea, de hecho en Europa hay una tendencia, y la tendencia es bastante más notoria en los glaciares en Europa, en que ya definitivamente los centros, por decir un número bajo 1.500 metros, han tenido que empezar a cerrar. Porque ya no hay manera de sostenerlos, porque es cada vez más infrecuente que acumulen la cantidad de nieve necesaria. Bueno, ya hablamos de la parte climática. Hablemos ahora de los números de esta temporada, la cantidad de personas que visitaron el Colorado, y también vamos a hablar después en general los otros centros de esquí que tiene Andacor, pero acá en el Colorado y en Farellones. El Colorado tuvo un muy buen año en términos de visitantes. Vimos un aumento notorio respecto al año pasado. Concretamente, si comparamos los mismos días que operamos, los mismos días calendario que operamos este año y el año pasado, tuvimos un aumento de cerca de 30% en la cantidad de esquiadores, lo cual es una cifra bastante significativa, digamos, que baja un poco al orden del 10% si comparamos la temporada del año pasado, que como dije tenía 3 semanas más que la de este. Igualmente se mantiene la tendencia de una mayor cantidad de esquiadores con una temporada 3 semanas más corta. Y creo que eso responde, bueno, a varias cosas, pero también habla de que hubo como nos favoreció mucho también haber tenido una temporada buena el año pasado, en que la gente que se reencontró con la montaña, con la nieve, después de varios años malos, y esas ganas de volver, digamos, se notaron en esta temporada, que afortunadamente tuvo las condiciones para que toda la gente pudiera repetir esas experiencias. Del total de gente, ¿tienen medido cuánto es gente que viene por el día, cuánta gente que se queda por más días en los hoteles o que tiene su departamento acá? Porque el rubro inmobiliario es muy importante para ustedes. Sí, también notamos una pequeña variación en ese sentido, de que aumentaron nuestros clientes de paso de temporada, que son los que en su mayoría tienen una segunda vivienda en la montaña. Y también un aumento de los clientes día, pero la proporción en el fondo se inclinó un poco más hacia los clientes temporada versus los clientes día, sin perjuicio de que ambas categorías tuvieron un crecimiento absoluto. Ustedes me imagino que obviamente saben cuáles son los clientes habituales de cada temporada. ¿Han ido sumando nuevas personas que se están incorporando a la nieve, al esquí y a otras disciplinas y que antes no venían? Sí, efectivamente, eso, bueno, lo vamos notando en la cantidad de clientes que se suman a nuestros clientes PASE, que son, ¿cierto?, los que
a los que conocemos mejor, digamos, a los que nos visitan más y con que tenemos quizás una relación más estrecha a lo largo de la temporada. Y también lo notamos por el aumento en negocios como las escuelas de esquí y el arriendo de equipos, que obviamente son negocios que se mueven con los principiantes, la gente que comienza a venir. Así que sí, creo que hay un interés creciente por el esquí y creo que eso también es común no solo para nuestros centros, sino que para los centros vecinos y también a lo largo de Chile. ¿Y de otros países cómo estuvieron las visitas? Uno sabe que los brasileños se bajan llegan al aeropuerto y se vienen inmediatamente para acá arriba. Cuéntame un poco de los países que vinieron y cómo estuvieron esos números. Efectivamente. Bueno, por una parte en Colorado tenemos un número creciente de visitantes brasileros y esto lo vemos reflejado justamente en la oferta que tenemos para turistas, o sea, no esquiadores, en el Colorado, que consiste en la silla panorámica, que es la silla cururo que tenemos aquí al costado y que permite acceder al mirador aquí a este restaurante. Entonces, en invierno tenemos muchos visitantes brasileros que vienen a Colorado. Estamos hablando que en este año la silla panorámica tuvo una pequeña explosión, digamos, tuvimos más de 20.000 turistas peatones accediendo a la parte media de la montaña. Y en términos del Colorado en total, la cifra que antes se movía en el orden del 60-40, 60 nacionales, 70-30, 70 Perfecto. nacionales y 30 extranjeros, se está acercando más hacia el 60-40, en el que en 40 son los extranjeros. O sea, hay una tendencia al aumento de los extranjeros. ¿Y brasileños por lejos los que más vienen? Por lejos los que más vienen, en términos de crecimiento, no fueron los que más crecieron, porque este año tuvimos un fenómeno que fueron los turistas argentinos y uruguayos, porque hubo muy malas condiciones de nieve en Argentina, en general. No pudieron abrir hasta muy tarde en la temporada y eso, sumado al tipo de cambio favorable para ellos. Que todavía sigue siendo algo favorable, menos que hace unos 6 meses, pero sigue siendo. Exactamente. Entonces vimos turistas argentinos en grandes números, o sea, que no habíamos visto antes. Y lo que a mí me gustó de verlos, digamos, su experiencia en la montaña es que me parece que descubrieron algo que quizás no conocían tan bien y yo tengo la impresión de que van a repetir el próximo año, digamos. Hablemos un poco de los números de Andacor, también de Colorado, porque la pandemia golpeó, así como a todas las industrias, muy fuertemente a la de la nieve, la del esquí. Valle Nevado, por ejemplo, entró en cesación de pago y en reestructuración, y también le pasó lo mismo al Colorado. Ahora que ya han pasado 3, 4 años desde que se terminó la pandemia, ¿cómo están los números del Colorado y de Andacor en general? Mira, la pandemia evidentemente fue un golpe muy duro por 2 temporadas seguidas, así catastrófico como nunca antes había habido en la historia de la compañía. A continuación, el 21-22 fueron temporadas razonablemente buenas, pero con una resaca, digamos, importante por el hecho de haber estado prácticamente paralizado. Costó ponerse en marcha. Y luego el 2023 también fue un año bien complicado para Andacor por distintas razones, y para el Colorado en particular porque la temporada entre medio hubo malas condiciones y se cortó, se interrumpió, a lo menos en forma parcial, y después se pudo retomar. Entonces eso ocasionó una serie de disfunciones y en último término fue un año de pérdida, digamos, un año muy malo. Lo que desembocó en definitiva que a inicios del 2024 Andacor también se vio en la necesidad de iniciar un proceso de reorganización judicial en el que se alcanzó un acuerdo en junio 24, es decir, prácticamente a las puertas del inicio de la temporada. Así que te podrás imaginar cómo fue el comienzo de esa temporada con mucha incertidumbre, con un año anterior muy malo, pero afortunadamente las condiciones permitieron tener un año bastante bueno, digamos, que nos permitió ponernos de pie nuevamente. Y ahora, con 2 años consecutivos buenos, ¿cómo están los números y los estados financieros de Andacor? Yo diría que, si bien el año fue muy bueno también, estamos saliendo a flote, nos estamos poniendo al día, nos estamos recuperando, estamos volviendo a retomar lo que debería ser un orden normal también de mejoras e inversiones para ir renovando nuestros activos, porque esa es la manera de mantenerse vigente y estar siempre ofreciendo alguna novedad a nuestros clientes. Diría que estamos retomando lo que podría ser un curso normal de las cosas del negocio y también preparándonos para lo que pueda venir, digamos, hasta donde podamos, porque sabemos ya que obviamente
Este es un negocio muy cíclico y si bien estamos bien hoy día, no sabemos qué va a pasar en la próxima temporada ni en la siguiente. Hablemos también de la noticia de los últimos meses respecto al grupo Andacor, Mountain Capital Partners, que también son los dueños de Valle Nevado y La Parva. Llegó a un acuerdo con los controladores de Andacor, el grupo Cururo, para ellos, a su vez, ser los nuevos controladores de Andacor. ¿En qué está ese proceso? Así es, como ustedes recordarán, en julio recibimos un aviso de intención de toma de control en que explica más o menos lo que tú acabas de decir. Una de las condiciones que se mencionaron en ese aviso es que esta operación debe ser aprobada por la Fiscalía Nacional Económica, por la concentración que implica en términos de los operadores de los centros de esquí de la zona central. Y en este minuto esa autorización está en curso, está próxima a cursarse, digamos, a solicitarse. Y ese sería un primer paso, digamos, para después continuar con las otras etapas que implica el ingreso de un nuevo inversionista en la compañía, como sería MSP. Se habla de una inyección de más o menos unos 6.000 millones de pesos, dejémoslo en 6 millones de dólares, como parte de este acuerdo. Eso uno lo puede pensar para mejorar en infraestructura, en el negocio inmobiliario. ¿En qué está pensado, si es que ya hay algo delineado? Sí, bueno, hay algunos usos posibles de los recursos que provendrían del aumento de capital que están considerados en nuestro acuerdo de reorganización, en el sentido de realizar inversiones justamente que nos permitan blindarnos o protegernos de las fluctuaciones climáticas en temporadas malas. Eso, como por ejemplo, fabricación de nieve, ampliar nuestra capacidad de fabricar nieve o habilitar zonas que son menos dependientes por su altitud de las condiciones de nieve y otras que están consideradas. Como también hacernos cargo de las deudas que tenemos en este proceso de reorganización y fines generales. Yo me estaba acordando de que en el negocio de la minería también se están haciendo estas consolidaciones para generar distritos que lleven a sinergias y otros beneficios operacionales y que derive también en beneficios financieros. Es la misma lógica que hay que entender, porque aquí serían 4 centros de esquí muy pegados en esta zona de la región metropolitana. Es también un futuro necesario para que la industria subsista de manera estable. Sin duda que una operación conjunta de los 3 centros, sobre todo si un mismo operador también tiene centros en el hemisferio norte, te da una mayor estabilidad en caso de cualquier operación, porque cada uno de los 3 centros aquí de la zona central tiene sus fortalezas y si estás débil por alguna parte, puedes enfocar tus esfuerzos en otro. Así que sin duda que hay eficiencias que se pueden lograr y darle mayor estabilidad a una organización que incluyera los 3 centros. También manteniendo un cierto estándar de operación, a nosotros siempre nos gusta poner como ejemplo la forma en que nosotros mismos trabajamos en la montaña, porque este año tuvimos muy buenos resultados en ese sentido. Para los esquiadores, tener acceso a 3 centros en uno, en el fondo, con ese mismo estándar, sin duda que sería un gran plus, digamos, te abriría el espectro del dominio esquiable de una manera significativa, tanto así que estos 3 centros podrían ser el mayor dominio esquiable de Sudamérica. ¿Lo que esperan es que esto quede definido este año o ya pensando 2026? La verdad es que los tiempos dependen un poco de lo que digan las autoridades y cómo se ejecutan los pasos corporativos necesarios para que el inversionista pueda concretar su inversión si se cumplen las condiciones. Pero sí, la verdad es que es muy probable que de aquí a 6 meses haya alguna novedad, cualquiera sea el resultado, digamos. José Ignacio Morales, gerente general interino del Grupo Andacor. Gracias por recibirnos acá a 3.000 metros en el Colorado. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto. Y también gracias a ustedes por acompañarnos en esta agenda económica especial de jueves que le hicimos acá. Todavía queda algo de nieve, precisamente para hablar de la industria. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.